Los romanos conquistaban con espadas, fuego y miedo, pero hubo un enemigo que no pudieron entender, un enemigo que hablaba con los árboles, predecía la muerte y se desvanecía entre la niebla. Este no fue un choque de ejércitos, fue un duelo entre civilización y misterio, entre el orden imperial y la magia de los druidas. Roma temía lo que no podía dominar. Cuando sus legiones llegaron a las Islas Británicas en el siglo I después de Cristo, esperaban enfrentarse a tribus primitivas, pero lo que encontraron fue algo más antiguo, más inquietante. Una red de sabios y sacerdotes, conocidos como druidas, que no gobernaban con leyes, sino con conocimiento, con símbolos, con rituales que se realizaban en lo profundo del bosque, lejos de la vista romana. No tenían palacios ni ejércitos, pero tenían poder. Los druidas no necesitaban coronas, moldeaban la voluntad de los reyes, decidían cuándo marchar a la guerra y cuándo rendirse. Eran jueces, médicos, astrónomos y maestros, capaces de unir tribus rivales bajo un mismo propósito. Transmitían su sabiduría de forma oral, manteniéndola lejos del alcance del imperio. Y lo más inquietante, algunos romanos creían que podían ver el futuro, o incluso hablar con los muertos. Los informes enviados a Roma hablaban de hombres que predecían eclipses, que manipulaban a reyes, y que realizaban sacrificios humanos bajo robles milenarios. Para un imperio que veneraba el orden, los contratos y los dioses domesticados, los druidas eran el caos encarnado. En el noroeste de Gales, frente a las costas del mar de Irlanda, existía un lugar prohibido, Mona, conocida hoy como Anglesey. Para los britanos, Mona era sagrada, era el corazón espiritual de los druidas. Allí enseñaban, juzgaban y preparaban la resistencia. No era solo un santuario, era una fortaleza invisible. Nadie entraba sin permiso, y ningún romano que se acercara salía sin sentir que algo lo observaba desde la niebla. Los rumores decían que en Mona se guardaban conocimientos milenarios, mapas del cielo, palabras secretas que curaban enfermedades y maldiciones que podían cruzar el mar. Los druidas más sabios, aquellos que hablaban en acertijos y señales, habitaban allí. Era el lugar donde se decidía el destino espiritual de toda Britania. Para los romanos, Mona era un nido de brujería y rebelión. Año 60 después de Cristo. Mientras el gobernador romano Cayo Suetonio Paulino prepara una campaña para tomar la isla, una sombra se alza en el este. Boudica, la reina guerrera, inicia una revuelta sangrienta contra Roma. Pero Paulino decide ignorarla. Su objetivo es mayor: destruir la raíz del poder druídico. Las legiones romanas construyen balsas y se lanzan al asalto. Y entonces presencian lo inexplicable. Los druidas los esperan en la playa, pero no con lanzas, sino con fuego, cantos, maldiciones. Las mujeres britanas, con el rostro pintado y los cabellos sueltos, gritan profecías al viento, elevando antorchas al cielo. El aire está denso, como si el bosque respirara. Los caballos se inquietan. Algunos soldados se arrodillan, temblando, convencidos de que están ante una aparición. Los cánticos druidas no se entienden, pero se sienten. Resuenan en el pecho como tambores de otro mundo. Hay quienes lanzan sus armas al suelo y se cubren los oídos, mientras los estandartes tiemblan sin viento. No era una batalla. Era una escena sacada de una pesadilla. Los legionarios se paralizan, no por las armas, sino por el terror. Tácito lo describe así: la visión de estas mujeres enloquecidas, como furias, fue tan espantosa que nuestros soldados se quedaron clavados al suelo, como si estuvieran ante espectros del inframundo. Pero Roma no retrocede. Con brutalidad sistemática, queman los santuarios, talan los robles sagrados y ejecutan a los druidas. La isla sagrada arde. Roma logró la victoria, pero despertó una maldición. Mientras las ruinas de Mona aún humeaban, las noticias llegan. Boudica ha destruido Londinium,
Camulodunum y Verulamium. Decenas de miles de romanos han muerto. ¿Casualidad? ¿O la respuesta del mundo espiritual britano? Algunos veteranos juraron que escucharon los gritos de los druidas en sus sueños, incluso después de que Mona cayera. Otros aseguraban que los bosques cercanos a los campamentos romanos comenzaron a morir, como si algo antiguo hubiera sido roto. La naturaleza se volvió extraña, animales huyendo sin razón, cosechas fallidas e incluso sacerdotes romanos afirmando haber visto visiones de fuego y humo donde no había guerra. El mensaje era claro. Roma había tocado algo que no comprendía y que ahora la tocaba de vuelta. Muchos lo vieron como castigo por profanar los bosques sagrados, como si los dioses antiguos hubieran despertado. Y aunque Roma sofoca la rebelión, algo cambia para siempre. Desde entonces, los emperadores prohíben los rituales druídicos en todo el imperio, no por superstición, sino por miedo. ¿Y si te dijera que Roma temía más a las ideas que a las espadas? Si este tipo de historia te intriga, suscríbete. Aquí desenterramos lo que los imperios quisieron enterrar. Aunque Roma destruyó los templos y quemó los textos, el espíritu druídico sobrevivió en leyendas, canciones y cuentos que pasaron de generación en generación. El druida no era solo un sacerdote, era historiador, astrónomo, médico y guía espiritual. Y aunque sus cuerpos fueron silenciados, su sabiduría se escurrió entre las grietas del imperio. Muchos romanos, en secreto, comenzaron a adoptar prácticas celtas, el uso de ciertas hierbas, el respeto por los ciclos lunares, incluso rituales de sanación que parecían mágicos. Los druidas, aún muertos, seguían influyendo. Habían dejado semillas en la cultura que brotarían mucho después. Incluso siglos después, sus ecos persistieron en las leyendas medievales. Algunos ven en Merlín, el mítico consejero del rey Arturo, una figura inspirada en los antiguos druidas. Y muchas prácticas de alquimia y astrología europeas tienen raíces que podrían remontarse a sus enseñanzas ocultas. Algunos creían que podían leer los presagios en los vuelos de las aves, otros decían que conocían plantas que inducían visiones proféticas, y algunos aseguraban que en lo profundo del bosque todavía quedaban druidas, esperando el momento para regresar. Hoy, arqueólogos aún descubren restos en Anglesey, altares enterrados, herramientas rituales, figuras talladas en piedra. Y algo más inquietante, círculos rituales perfectamente alineados con los solsticios, como si los druidas dominaran un conocimiento astronómico perdido. Algunos de estos círculos fueron enterrados intencionalmente, como si se intentara esconderlos o protegerlos. Se han hallado huesos humanos mezclados con herramientas de adivinación y símbolos que no coinciden con ninguna escritura conocida. Incluso hay registros romanos posteriores que advierten a los soldados de no dormir cerca de ciertos robles, porque algunos sueños no eran propios. ¿Eran simplemente chamanes tribales? ¿O herederos de una sabiduría antigua, anterior incluso a Roma? Los romanos ganaron la guerra, pero en el imaginario colectivo, los druidas siguen caminando entre los árboles, invisibles y eternos. ¿Fue esta una simple conquista o el asesinato de un mundo mágico? Déjame tu teoría en los comentarios. Tus ideas son parte de esta historia. El Imperio Romano cayó hace siglos, pero los bosques aún susurran los nombres de los que resistieron. Y si escuchas con atención, quizá oigas la voz de un druida entre el viento, recordándote que no toda la historia fue escrita en piedra. Algunas verdades solo sobreviven en las sombras. Suscríbete a Misterios Imperiales. Si quieres descubrir los secretos que la historia quiso borrar, este es el lugar donde los ecos del pasado vuelven a tener voz.